¿Qué tan común es que te encuentres apurado, corriendo para cumplir tan pronto como sea posible con un sinfín de encargos o cosas que urgen para ayer? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo afecta la urgencia a tu capacidad de disfrutar el trabajo? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos el problema de esperar en un mundo ASAP. Una reflexión de Robert Thomason. Todo el mundo parece tener prisa. Ha sido así durante mucho tiempo. Puede que haya empezado con la revolución industrial, cuando gran parte del mundo empezó a dejar de ser una sociedad agraria. Cuando se cultivan cosechas, los agricultores saben que no se puede apresurar el proceso. Pero cuando se fabrican productos como coches, ropa o componentes electrónicos, el ritmo de vida y de trabajo se acelera significativamente. Obviamente, la tecnología ha tenido el efecto añadido de hacer que la vida parezca instantánea. Recibimos correos electrónicos, mensajes y publicaciones en redes sociales con la misma rapidez con la que nos da, por ejemplo, hipo. Incluso, si nos quedamos en casa, podemos tener una reunión cara a cara en línea con jefes y empleados utilizando diversas herramientas de conferencia. Así pues, nos encontramos viviendo en un mundo ASAP, que son las siglas en inglés de As Soon As Possible, algo que traduce al español tan pronto como sea posible. Una idea que implica que las necesidades y las demandas de alguien sean respondidas de inmediato. El problema es que en la vida real no todos los desafíos se pueden resolver tan pronto como sea posible. Un cliente puede demorar la toma de una decisión importante. El ascenso largamente esperado puede tardar en llegar. Una enfermedad grave puede requerir una recuperación más larga de lo esperado. Muchas veces, tan pronto como sea posible, puede llevar mucho tiempo. Esto puede ser especialmente cierto para quienes se esfuerzan por integrar la fe en todo lo que realizan, incluido el trabajo profesional. Al tener circunstancias que escapan a nuestro control y sin otra opción que confiar en que Dios nos brinde sabiduría y dirección, podemos aprender el significado de una palabra clave: esperar. Para las personas orientadas a la acción, su lema pudiera ser: no te quedes ahí parado, haz algo. Pero al leer pasajes como el Salmo 37, descubrimos que ese no siempre es el plan de Dios. El Salmo comienza con algunas cosas importantes que hacer. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces y confía en Él y Él te ayudará. Hasta aquí todo suena bien, ¿verdad? No parece tan complicado. Pero el pasaje continúa con palabras que nos invitan a pisar el freno. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Por si fuera poco, el versículo 34 del mismo Salmo nos dice: tú espera en el Señor y sigue su camino. Muchas veces esto no es lo que queremos oír. Recuerdo numerosas ocasiones durante mi carrera en las que oré buscando la guía de Dios sobre una variedad de preocupaciones, pero a menudo su respuesta fue: espera. Para hacerlo posible, encontré estos principios que me resultaron muy útiles. Número 1, enfocarme en Dios. A veces el propósito del Señor al hacernos esperar es reforzar la verdad de que Él es soberano. Él está en el control y nosotros no. Y podemos confiar en Él alto. Reconozcan que yo soy Dios, las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Salmos 46:10. 2. Obtener el descanso necesario. A veces, ya sea que estemos recuperándonos de una enfermedad o tambaleándonos por un revés profesional, necesitamos tiempo para reagruparnos, para ser restaurados. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Isaías 40:31. 3. Esperar pacientemente el resultado. Cuando confiamos en que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, podemos confiarle los resultados, sin importar cuánto tiempo tarde en hacerse realidad. Por lo tanto, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58.
Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. ¿Qué tan común es que te encuentres apurado, corriendo para cumplir tan pronto como sea posible con un sinfín de encargos o cosas que urgen para ayer? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo afecta la urgencia a tu capacidad de disfrutar el trabajo? Número 2. ¿Qué estrategias te han resultado útiles para afrontar o incluso escapar del ritmo frenético de la vida y trabajo? 3. Cuando lees las palabras de Dios en la Biblia, guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia en Él. ¿Cómo reaccionas? ¿Te trae esta frase gozo y consuelo o respondes con el pensamiento, pero yo no quiero esperar, no tengo tiempo para detenerme? Explica tu respuesta. 4. ¿Cómo puede resultar benéfica la necesidad de esperar? El pasaje de Isaías dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Has tenido momentos en que esto haya resultado ser cierto para ti? Concluimos con un desafío para esta semana. Trata de hablar con alguien sobre el mundo frenético y acelerado en el que vivimos y cómo debemos responder adecuadamente a él. Piensa en un momento en el que Dios te puso en su sala de espera e hizo que fuera necesario esperar su respuesta a tus necesidades y cómo reaccionó. Tal vez te encuentres en un mundo de espera, indeseable en este momento. Habla sobre esto con un amigo, un mentor o algunos asesores de confianza para que te ayuden a obtener la respuesta correcta sobre por qué Dios podría estar pidiéndote que esperes y seas paciente. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.